Los próximos encartados en Senasa. Atención, Abinader. Santiago Jacín no caerá solo, al parecer. El fraude del Senasa salpica a la Contraloría, pero también a la CISARRIL, porque no son todos los que están, ni están todos lo que son. Vamos a tener eso claro. Y dejan entredicho la función de las superintendencias de seguros que dirige Julio César Valentín, pero sobre todo la de bancos, que dirige Alejandro Fernández W. Es importante que tengan pendiente el nombre de Alejandro Fernández W. Whipple, que es su apellido, porque esto pica y se extiende. Vamos a empezar con la Contraloría General de la República. Miren, eso que ven en pantallas ahí son Félix Santana, el actual Contralor General de la República, y Catalino Correa, quien fuera el Contralor en su momento que lo reemplazó Santana. Ambos coincidieron en la gestión del doctor Jacín en el Senasa. Recuerden ustedes que Correa fue el Contralor hasta el 23, que lo reemplazó Santana, y luego ahí entró Santana hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué sucede? Para el que no conoce cómo funciona el Estado Dominicano, y no quiero hacer una explicación muy extensiva, quiero ser puntual. En todo proceso de contratación que lleve una licitación, cualquier compra, por mínima que sea, hasta la firma de un contrato como lo que pasó en el Senasa, debe ser revisado, auditado y aprobado por la Contraloría General de la República. Primero, en la institución en cuestión, en este caso en el Senasa, con una auditoría interna, y luego para pagar, revisado el expediente otra vez directamente por la Contraloría General de la República, ya institución principal con otro equipo técnico. Y digo esto porque si el dinero salió fue porque alguien lo aprobó. No bastaba con armar el esquema, con preparar las empresas, en este caso de salud, las clínicas, con simular los procesos, sino que para pagar tenía que enviarse el expediente a Contraloría y ya tenía que revisarse y pagarse. Y la CISARRIL, ¿no? Que en ese momento el superintendente era el doctor Jesús Félix Iglesias, era el responsable directo. Habría que ver las implicaciones porque aquí hay una complicidad por omisión, mínimo, de ese señor, de Cesarril, por omisión, por incompetencia, porque usted quiera, porque no detectó el fraude que estaba armando en el Senasa, cuando su objetivo principal y fundamental, su misión ahí en la Cesaril, es prevenir esto, es detectarlo para que no suceda. Y si está sucediendo y lo detecta, entonces frenarlo a tiempo, que no lo hizo durante toda su gestión. Seara Hatton, que está ahora ahí como superintendente de seguridad y riesgos laborales en Cesaril, desde que llegó inmediatamente, viendo lo que estaba pasando, por lo menos se curó en salud y mandó una documentación firmada. Mire, ¿qué es lo que está pasando? Que esto no cuadra al SENASA. No fue quien lo hizo público, que debió, no intervino al SENASA responsablemente, que debió, pero se curó en salud, mandó esa documentación. Porque no se engañen, esto explota no por amor a la patria, no por la honestidad, sino por una batalla interna entre empresarios que estaban en la cogioca, que se empezaron a chivatear entre ellos porque uno estaba ganando más que el otro. Para que estemos claros. Para que estemos claros, que así que empieza a salir esto y a filtrarse a los medios de comunicación. Entonces, sin sonar extremista, ni que vayan a malinterpretarme de que yo estoy haciendo una especie de estrategia o de defensa del doctor Jacín, que debe estar en la chirola porque él es el principal, el director ejecutivo del SENASA. Operativamente, él y su equipo financiero fueron los que ejecutaron todo lo que pasó ahí. Fueron ellos. Ahora bien, el principal beneficiario, que es otro doctor cirujano conocido en la República Dominicana, que representa el grupo RID, el doctor Eduardo RID Estrella, según el expediente, no solamente recibió el 70%, porque el expediente expresa que devolvió un 30%. Si devolvió un 30% era porque se beneficiaba con un 70%.
sino que ese 70 no implicaba gasto alguno porque simulaban los procesos. ¿Y ustedes creen que el doctor Reed Estrella recibía, facturaba, falsificaba, creaba documentación? No, tenía un equipo igual que Jacín, financiero, estratégico, jurídico, etcétera, que preparaba todos los contratos que firmaba y todo. Porque repito, si el dinero salía es porque alguien lo aprobaba, alguien lo autorizaba. Y yo quiero que ustedes vean esto. Miren acá. Alejandro Fernández W, dije que toman un nombre, el nombre y apellido, y Julio César Valentín, ambos superintendentes, uno de bancos, el primero, y Valentín de seguros, deben dar una explicación a este país. Porque a ambos funcionarios, este escándalo de Senasa le pasó sin arruga. Uno con el tema de los seguros, que es Valentín, una responsabilidad directa, y otro con el tema de los recursos, que el de banco, Julio César, Alejandro Fernández W. Whipple, que no detectó, señores, cuando usted va a hacer un proceso de una compra de un apartamento que va a mover 5 o 6 millones de pesos como inicial, o hasta comprarlo cacarazo en 12, 15 millones de pesos, es un dineral. Y a ustedes le piden hasta la fe de bautismo en el banco para usted mover ese dinero. Usted va a mover 2 o 3 millones de pesos para comprar un vehículo por igual, una burocracia extrema. Ahora, ¿por qué? Porque, y eso tiene sentido, ¿no? Algo de seguridad. Bueno, eso se presta para lavado. Demuéstrame el origen de ese dinero, si se lo están pagando, si lo que están pagándole con ese monto es legítimo, no es producto de alguna malversación, de algún fraude, de algún esquema delictivo. Se cura el banco, ¿no? Para el banco, el banco dice con eso, bueno, si vamos a hacer esa transacción, la banca, de ese monto, de ese dinero, tenemos que nosotros validar dentro de lo posible que sea un dinero lícito para que no nos utilicen para para lavado de activos. Ahora, para mover cientos, miles de millones de Senasa no funcionaron las alertas. Ahora, ¿no funcionaron o se obviaron? Esa es la pregunta. Porque no tiene sentido que el que mueve 1, 2 o 3 millones de pesos, las alertas funcionen, pero el que mueve 100, 200 o 1000 millones no funcionen. Yo debo asumir que funciona para todo el mundo, pero por alguna razón inexplicable, y repito, por eso tiene que hablar Alejandro Fernández W y explicar esto, para este caso de Senasa no funcionó. Yo quiero presentarles esta noticia, ¿no? Que recoge el Listín Diario, que titula ¿Quiénes son los testigos del Ministerio Público en el caso Senasa? ¿Y por qué yo quiero recoger la noticia? No se la voy a leer entera, voy a leer un solo párrafo. Se lo voy a poner en pantalla. Voy a leer ese pequeño párrafo. Y escuchen bien por qué lo voy a leer. Cito, contrato. Uno de los contratos mencionados en el documento de medida de coerción es uno firmado por Lowell Fernández Whipple. Lowell Fernández W, como Alejandro Fernández W, le hace su hermano, ¿no? Se firmó el 28 de febrero de 2025 para la compra y venta de servicios de salud, dice el Listín Diario. En especial, productos farmacéuticos a los que tienen derecho los afiliados del régimen contributivo, los planes especiales de pensión y jubilados, planes complementarios y voluntarios. El mismo tendría una vigencia de 3 años. Senasa debía pagar 168,85 por afiliado, sin ninguna constancia de que ofrecía el servicio por cada afiliado de Senasa. 188,85 del contributivo, 2 millones y pico. Meta el lápiz. Este sistema de pagos capitados perjudicó doblemente al Estado, ya que por un lado Senasa pagaba al Servicio Nacional de Salud 19 pesos mensuales por persona afiliada al régimen subsidiado y por otro lado, por 800,000 personas de ese mismo régimen eran pagadas haciendo 30 pesos a las empresas del grupo Reed, Kersun y Delester, ya que no existía ningún parámetro ni control que definiera cuál era la población objetiva a la que estaban destinados estos servicios privados, dice la solicitud. Escuchen bien.
uno pudiera inferir muchas cosas aquí. Ya, bueno, para mí habría sido complicado mover 100 o 1.000 millones de pesos que me estuviera robando de un entramado. Ahora, si yo tengo una relación directa o indirecta con algún funcionario que tiene que ver con esa supervisión, aquí el caso del hermano del superintendente de banco, que no implicó nada, eso no quiere decir nada, pero mínimamente el superintendente tiene que dar una explicación. ¿Por qué en un entramado de esta magnitud las alertas de la superintendencia no funcionaron? ¿Por qué en un esquema donde aparece el nombre de su hermano, que no está encartado, el Ministerio Público no lo acusa de nada hasta ahora? Simplemente dice que firmó uno de los contratos que fueron lesivos para el Estado. Y está ahí. Actuando como representante del grupo RIT. Usted dirá, bueno, y yo pienso que sí. Bueno, un servicio profesional que tiene todas las cualidades, la capacidad y el derecho de ejercerlo como representante legal del grupo RIT. Ahora, si el hermano del superintendente de bancos es el representante legal de una empresa que está haciendo un negocio con el Estado, y eso manda una alerta. Se supone que de qué lo cuida ese abogado, que es el hermano del superintendente, de los temas legales. Y una alerta de una movilización de dinero así es una implicación legal, penal, si es producto de un fraude, porque es lavado de activos. Y el hecho de que esas alertas no funcionaran, entonces me lleva a mí a sospechar, mínimamente a sospechar, y a cuestionar a ese señor, y a cuestionar al superintendente, que es el hermano, pero venga acá, ¿cómo es posible que esto no funcionara? Mire, está su hermano implicado en esto, él es el representante legal. Él no actuó directamente, pero representa al grupo que está metido en el lío. No hubo tráfico de influencias. Yo no debo asumir que no. Debe contundentemente decírmelo el superintendente, jugarse, decir no, no lo hubo. Porque hay que hacer una investigación profunda del caso del SENASA. Y todos los organismos de control que fallaron, que son cómplices por omisión, por incompetencia, porque no pueden ser tan incompetentes. Habría que ver dentro de las investigaciones que lleva el Ministerio Público la sanción que debe tocarle a cada uno de los responsables de fiscalizar porque no funcionaron y si lo penal le alcanza, no solamente lo administrativo. Porque hay que ver si las omisiones fueron por incompetencia o por inobservancia, si fueron adrede. Eso no lo tenemos claro. Porque yo soy reiterativo. Para que ese dinero saliera, alguien debió autorizarlo. Y ahí hay todo un esquema en el sistema del debido proceso para sacar los fondos públicos. Tiene que hacerse un contrato, tiene que autorizarlo la máxima autoridad, en este caso del SENASA. Eso lo revisa Contraloría, compra contrataciones, luego el Contralor una firma y se manda, y ese dinero se mueve por el banco, y la Superintendencia de Salud tiene que ver que funcione, y la Superintendencia de Banco tiene que ver que el proceso de movimiento de dinero no sea sospechoso, las alertas que sea lícito, y la DIDA tiene que supuestamente velar por el beneficio del usuario. Nada de eso sirvió. Esto fue aquí un negocio de capaperro, donde no hubo intermediario, salvo los empresarios privados y los funcionarios del SENASA, donde un grupito, los del SENASA están amarrados, pero los del privado, los financieros, los contables, los abogados, todos los que tuvieron que ver en el entramado, igual que los funcionarios, los 10 que están ahí encartados del SENASA, tienen que ver. Entonces se supone que los próximos encartados, en el caso SENASA, deben ser esa ala, ese grupo operativo del grupo privado que se hizo con el 70% de los recursos, ¿no? Que participó directamente, que operativizó el fraude en el SENASA. Y aquí tienen que hablar y responder tanto el ex superintendente de CISARIL, el doctor eh, Frías, Feris Iglesias, Seara Hatton ahora, los contralores, tanto Santana el actual como el anterior, ¿no? Pero sobre todo los superintendentes, Alejandro Fernández W como Julio César Valentín, porque vamos a estar claros, Julio César Valentín, perdón, el doctor Jacín no fue y le robó la mano a ellos para que firmaran y aprobaran todo. Ellos lo aprobaron. Ahora, ¿por qué lo aprobaron? ¿Cómo se les fue ese fraude entre las manos y no lo detectaron? ¿Mm? Aquí todo está muy oscuro con el tema del SENASA y yo repito, no están todo lo que son ni son todo lo que están.
nos quieren dar par y circo. Miren lo que está pasando, como trajeron a Félix Bautista para meter a la oposición en eso. Raro que intentaron primero con Chanel Rosa del PLD, ¿no? Entonces ahora metieron a Antonito en la vuelta. Y están por ahí cortando. A ver cómo es que van a distraernos para sacarnos del foco, del centro del meollo del problema, que es el SENASA, el Consejo Administrativo del SENASA, la CESARRIL, la Contraloría. Que si el doctor Jacín se hizo con eso y sacó esos cuartos de ahí fraudulentamente, según el expediente del Ministerio Público, no fue él solo que lo hizo. Y no somos tontos. Así que los responsables de esto tienen que hablar, tienen que dar la cara. Porque al final de la investigación, si ellos por omisión fueron cómplices y fueron incompetentes solamente y no tuvieron la intención de que sea el fraude, por lo menos tenemos que deben tener la sanción pública y civil y que se alejen del servicio público porque no sirven para eso. Ahora, si la omisión fue intencional, entonces lo penal debe alcanzarlos a todos por igual. Los invito a darle a me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente yo lo comparto.